Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Le damos inicio a la mesa Proyectos y Habitar 4. Quiero destacar que en esta mesa contamos con trabajos realizados por investigadores que pertenecen a diferentes instituciones de la República Argentina, como ser la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Católica de Salta, la Universidad de Flores y la Universidad de Buenos Aires. Vamos a iniciar con el primer trabajo. Invitamos a Analía Figueira y Alejandro Maggi a que presenten. Bueno, muchas gracias. Gracias. Listo. Bueno, perfecto. Buenas tardes al resto acá de la mesa de trabajo. Un gusto acá participar en las jornadas, una vez más. Bueno, nuestro trabajo se titula Guía de Trabajo e Implementación de Herramientas Proyectuales Bioclimáticas para Viviendas en Argentina. Esto lo desarrollamos en el marco del Laboratorio Bioambiental de Diseño de la Universidad de Flores, y quienes formamos parte del equipo de trabajo somos Figueira, yo, estamos acá presentes nosotros dos, en representación de todo el equipo. También trabajamos con Emiliano Fernández, Miguel Camaño y Sebastián Miguel. Bien, siguiente. Bueno, nosotros como primer punto en cuanto a lo que fue el estudio de antecedentes, dentro de este tema que elegimos estudiar, identificamos que hay una nutrida bibliografía de buenas prácticas de diseño bioambiental, ¿no? Si bien identificamos que hay esto, también se suma una gran cantidad de normativas que acompañan estas buenas prácticas, tanto en nuestro país, en Argentina, como en otros. Creo que es de conocimiento público también esta existencia. Y también, obviamente, estuvimos consultando diversas publicaciones de centros de investigaciones y grupos académicos, tanto acá en Buenos Aires como también en distintas provincias del país. En nuestro paper están ahí citadas, así que no voy a sacar mucho tiempo con eso aquí. Pero al mismo tiempo, a partir de esta bibliografía que consultamos, vimos que en gran parte del diseño de las viviendas no se están cumpliendo valores mínimos de confort. Y a su vez, creo que también es bastante conocido el número del 37% de la demanda energética corresponde al sector edilicio. Entonces hay una oportunidad de impacto en este área de diseño y proyecto de viviendas, ¿no? Entonces, a partir de esto decidimos hacer un proyecto de investigación que trate sobre armar una guía metodológica para abordar el proyecto de viviendas a nivel país. Obviamente, el objetivo va a ser producir edificios digamos, más eficientes en cuanto a energía y tener mejor confort interior, y que sea una herramienta que le sirva a los estudios de arquitectura que hoy en día, digamos, en general son los encargados de proyectar las viviendas, y que sea un elemento que pueda ayudar a la toma de decisiones, ¿no? En esa etapa proyectual inicial que creemos que es bastante importante y donde podemos generar impacto. Siguiente. Para eso, bueno, acá citamos las normas, que principalmente fueron normas IRAM, que son bastante completas en cuanto a la visión bioambiental del territorio argentino, las condiciones hidrotérmicas. Bueno, creo que hay bastante bibliografía sobre ellas. Y también sumamos a la certificación EDGE, de la cual principalmente trata 3 áreas, en cuanto al consumo de energía, el consumo de agua y el consumo de energía asociado a los materiales en la construcción. Entonces, a partir de toda esta bibliografía, nosotros la separamos en 6 categorías, por lo menos que podríamos englobar distintas estrategias, digamos, de diseño o áreas involucradas al proceso proyectual, que son las que vemos en la tabla de la derecha. Y a partir de estas categorías, nosotros nos propusimos validarlas a partir de una encuesta a estudios de arquitectura. Entonces, estas 6 categorías, principalmente, la primera tenía que ver con información general sobre el estudio de arquitectura. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata. La segunda, sobre el contexto y la implantación. Entonces, ahí tenía que ver un poco con lo que llamamos después un área extrínseca al proyecto. La tercera, sobre la morfología, ¿sí? Distintas tecnologías y materiales involucradas en el proyecto.
La cuarta sobre el envolvente. Obviamente toda esa cara exterior, que es el nexo entre el interior de la vivienda y el exterior. La quinta, aprovechamiento solar y todo lo que sería energías renovables, fotovoltaicas, tanto activas como pasivas, ¿no? Este tipo de equipamientos que estudiamos en esta categoría. Y la última, en relación a la vegetación. Siguiente. Ahí veíamos, bueno, un ejemplo de una de las preguntas de la encuesta que fuimos mandando por mail a estos estudios de arquitectura. Y como les decía, separamos estas 6 categorías y a su vez subcategorías, digamos, porque tienen distintas relaciones con muchas de las etapas del diseño, porque intentamos, como les mencionaba hace un ratito, vincular cada una de estas áreas de trabajo con distintas exigencias o estándares, digamos, que eran los que mencionábamos en las normas IRAM y la certificación EDGE, que a su vez menciono que la contemplamos porque es bastante universal, es fácil de acceder y que podemos lograr bastante impacto también. Entonces, como vemos acá, primero armamos 3 grandes áreas, una de las condiciones extrínsecas, la segunda sobre la geometría edilicia y la tercera sobre eficiencia energética y confort térmico. Y dentro de estas grandes áreas establecimos categorías que se iban vinculando con esas 6 categorías generales que nosotros definimos en nuestro proyecto. Entonces, a partir de esto, armamos una encuesta que se completaba de forma digital. Pasa a la siguiente, Dani, por favor. Y esta encuesta le llegó a muchos estudios de arquitectura, de los cuales obtuvimos respuesta por ahora de 15, que obviamente nosotros intentamos cubrir la mayor parte del territorio argentino, logramos hacerlo con 5 zonas bioclimáticas, todavía estamos intentando obtener respuestas de la sexta que nos falta, para tener un panorama completo de las regiones, y que también tiene que ver con las normas IRAP que recién citaba. Y en ese gráfico se ven, por un lado, la ubicación de los estudios de arquitectura y por el otro, los proyectos que están situados en distintos lugares del país. Como primer dato curioso, es que el 70% de los encuestados respondió que tienen en cuenta el impacto de su proyecto a la hora de diseñar. Y dentro de la primera categoría que mencionamos que tenía que ver con las condiciones generales del estudio de arquitectura, se puede ver que, como primeros resultados, ¿no?, que arrojó nuestra encuesta, que principalmente los proyectos rondan entre los 100 y los 5.000 metros cuadrados, ¿no? La gran parte de ese gráfico de arriba lo que arroja. Eso en cuanto a proyecto, y a su vez parecería que hay una sección un poco más importante y más fuerte en los proyectos que van entre 100 y 1.000 metros cuadrados, ¿no? Que también es bastante lógico si uno piensa en proyectos de viviendas, pero evidentemente también habla del volumen que trabaja cada uno de los estudios de arquitectura en cuanto a metros cuadrados. Siguiente. Bien, la segunda categoría, como les contaba hace un ratito, tenía que ver con el contexto de implantación. Entonces, abajo se pueden leer algunas de las variables que nosotros consultamos en si eran tenidas en cuenta. Y como resumen de resultados, podemos mencionar que casi todo el mundo encuestado, dentro de estas categorías que definimos, incorporan la trayectoria solar como un elemento. Y a continuación, digamos que la gran mayoría incorpora también la topografía y el entorno inmediato del proyecto. Y así no tanto la radiación global solar y la humedad, que tiene que ver también con el sitio donde se están implantando los proyectos, y el estudio obviamente va a estar seguramente muy cerca de los proyectos que está diseñando, ¿no? Siguiente. Bien, ¿seguís vos, Ari? Estás muteada, ¿eh? Perdón. Sí, ahí ¿Se escucha? Perfecto. En sí también lo que seguimos encuestando en la categoría 3 y 4, la 3 habla sobre la morfología y tenemos en cuenta, digamos, estas gráficas que, digamos, se los voy a leer, digamos, las variables que más se tuvieron en cuenta, estos factores de la morfología que se tienen en cuenta son la temperatura de interior de confort,
la renovación del aire, consumo energético, después también la transmitancia térmica, y lo que menos se tiene en cuenta es el impacto de los materiales y la condensación superficial. Eso fue, digamos, datos encuestados sobre la morfología, y luego también evaluamos temas envolventes, donde también se evaluaron, digamos, qué tipos de normativas y estándares de construcción conocían y qué herramientas utilizaban. En el caso de las normativas que más utilizaban o que tomaban en consideración, se encontraban las normas LEED y el etiquetado de vivienda, y bueno, en primer lugar las normas IRAM. También los factores también que se toman en consideración son las orientaciones y bueno, la transmitancia térmica de las envolventes. Importaba mucho el tema en el envolvente en sí, cómo sería, digamos, cómo es el diseño, y la variable económica también lo tomaban como bastante importante, y la transmitancia térmica del envolvente en sí. Después, cuando hablamos ya del aprovechamiento de la categoría 5, donde hablamos sobre aprovechamiento solar, equipamiento para el control térmico, ahí tenemos otro tipo de herramientas que se incorporan, como la reducción de aberturas hacia las orientaciones más desaconsejadas, y la ventilación natural. Es un poquito en menor proporción, pero también son herramientas proyectuales muy, muy incorporadas a los proyectos. Luego, si hablamos sobre estrategias sustentables más incorporadas, la que más utiliza es el biodigestor y el termotanque solar. La menos utilizada es el panel fotovoltaico y la eólica. Estas dos últimas se utilizan menos, a pesar de que los proyectistas buscan empresas especializadas, denotan, digamos, una creencia de que son muy caras y que no van a sostener el consumo energético de la vivienda. En sí, y en la última categoría, hablamos sobre estructuras verdes. La elección de estas estructuras de la vegetación es la que viene integrada al diseño, y se utiliza más los niveles en suelo, digamos, se utiliza el diseño en nivel del suelo y en canteros. En cambio, en detrimento, digamos, a los jardines verticales y a las cubiertas verdes. Las razones por las cuales se utilizan estas estructuras, ¿no?, que fue, digamos, la información que nos denotaron, es que es por diseño y paisajismo. Y en contraposición encontramos que menor proporción, que son, digamos, por lo cual estas estructuras son beneficiosas, que es para la reducción del dióxido de carbono, el aumento de la calidad del aire, la mejora, perdón, y ganancias térmicas por sombrero. Bueno, ya acá llegando a las conclusiones, bueno, en primer lugar vemos que el diseño bioclimático logra edificios más eficientes y contribuyen a reducir las bases de efecto invernadero, y a través de esto, digamos, una transición energética un poco más equitativa. También entramos, digamos, en consideración que estos campos y estas estrategias que se utilizan para la guía de trabajo, para, digamos, que esta guía de trabajo pueda ser trasladada a los encuestados en sí, a los arquitectos en sí, a los estudios. Es una guía bastante interesante, o lo que encontramos, y la validación entre las encuestas y las categorías y los campos de consideración que tuvimos para resolver esta guía, están validados a través de esta investigación. Y también encontramos que, en conclusión, digamos que establecer estas categorías y estos campos de investigación de puntos es mucho más fácil después para poder, digamos, encontrar oportunidades de mejora y trasladar o transferir esta información hacia digamos, a los encuestados o a las personas interesadas de manejar esta situación. Y en sí los próximos pasos es aumentar la población muestreada, ¿no?, las encuestas, enviar más encuestas, conseguir más datos. El planteo de la metodología es este, ¿no?, es el que se está planteando para continuar con nuestro proyecto. Tomamos dentro de cada una de estas áreas o zonas bioclimáticas como ejemplo un proyecto, aplicar esta metodología y validar su funcionamiento.
y finalmente alcanzar con talleres a los estudios de arquitectura. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Analía y Alejandro. Y vamos a continuar con el trabajo Tipologías de viviendas evolutivas. Invitamos a Luciana Guglielmotti a presentar. Sí, ahí arranco. Adelante. Bueno, ahí está, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo vengo en representación también de mi grupo, somos un grupo de investigación voy pasando mientras de Mar del Plata. El título de esta investigación se llama Tipologías de viviendas evolutivas en terreno propio para el noreste argentino. Perdón la Sí. interrupción. Acá aparece un cartel que no está permitiendo, a ver, no sé si es no sé, ¿ustedes lo ven bien? A mí me apareció. Ahí se fue el cartelito. Ah, perfecto, perfecto. Adelante. Perdón, Bien. adelante. Sí, continúo. Lo que intenta esta investigación es producir conocimiento proyectual para el diseño de viviendas evolutivas en terreno propio para el noroeste argentino, a partir de un análisis y evaluación de performance de varios proyectos que tenemos de grado sobre esta temática. Todo parte a partir de un ejercicio que se viene haciendo desde 1990, que toma distintas regiones climáticas del país, y en este caso la investigación se centra sobre aquellos prototipos que se fueron produciendo para el noreste argentino. El ejercicio se piensa a partir de un núcleo inicial hecho por una empresa constructora, y después todo lo que es los crecimientos se realizan por autoconstrucción, autogestión, ¿no? Un poco la idea de ese sistema, o sea, el sistema está conformado por el terreno, por un núcleo inicial, por diferentes etapas de crecimiento y por diferentes variantes. Respecto al crecimiento, lo que se tiene muy en cuenta es la posición del núcleo inicial dentro del lote, la posición de los núcleos húmedos, cómo se organizan las circulaciones y cómo a partir de esas circulaciones se van organizando los diferentes módulos de crecimiento para que un mismo prototipo, un núcleo inicial, pueda servir para diferentes orientaciones, implantaciones y vaya admitiendo como diferentes morfologías y cambios volumétricos a lo largo de su vida. A partir en investigaciones anteriores estuvimos trabajando sobre vivienda agrupada, vivienda en altura, a partir de conceptos como la flexibilidad, versatilidad, adaptabilidad, y estos también fueron incorporados a esta investigación. Y lo que vamos haciendo es como un estudio tipológico de todos esos proyectos que tenemos, los vamos clasificando y ordenando. Y básicamente el sistema completo se conforma por esto, por el terreno del territorio, por el núcleo inicial y cuál es la lógica que va ordenando los diferentes crecimientos. Para eso tenemos como dos dimensiones de análisis. Por un lado, una dimensión teórica, que nos vamos apoyando en diferentes conceptos y en diferentes autores, y por el otro lado, una dimensión práctica que está compuesta por todos estos trabajos de alumnos. Respecto a la dimensión teórica, bueno, fuimos como estudiando diferentes autores, algunos que trabajan más en relación al crecimiento, pero no al clima, y otros que trabajan más específicamente sobre el clima y no el crecimiento. Entonces, bueno, fuimos tomando como distintas cuestiones de cada uno. Respecto del ejercicio que se llama metaproyecto, este ejercicio también busca vincular un poco aquellas operaciones que vienen desde lo disciplinar y también aquellas otras operaciones que vienen desde lo popular. Y en este ejercicio tratamos un poco también como que esos dos campos se amalgamen, ¿no? Que es un poco esto, ¿no? Poder fusionar aquellas cuestiones que vienen del campo académico y aquellas otras que vienen del campo popular. El ejercicio se va como organizando teniendo en cuenta como dos grandes paquetes.
¿no? Como dos grandes condicionantes, que es por un lado lo que refiere a clima, región y medio ambiente, y por el otro lo que refiere al usuario y la sociedad. Y hay como dos situaciones de control dentro de esta vivienda evolutiva, ¿no? Por un lado, el arquitecto tiene control sobre el núcleo inicial y el usuario tiene más control después sobre los crecimientos. Esos desde un planteo, así como lo planteamos nosotros, ¿no? Diciéndole a los alumnos que el que tiene el control sobre el núcleo inicial es el arquitecto y que igualmente hay que dejar planteados como posibles futuros crecimientos que podrían darse o no, ¿no? Esta lámina que se ve acá es una entrega que a partir de ese núcleo inicial, que puede servir para diferentes orientaciones, por rotación, traslación o lo que sea dentro de la manzana, en función de las mejores o peores orientaciones, en función de los vientos también. Hay prototipos que sirven para lotes entre medianeras, prototipos que sirven para lotes en esquina, algunos que se desarrollan solo en planta baja y otros que se desarrollan también en planta alta y planta baja. Y trabajamos sobre estrategias en relación a la implantación, a la volumetría, a la distribución interna y a la envolvente. En este caso, focalizado en este clima cálido y húmedo del noreste argentino. Bueno, acá se ve un poquito más grande. En este caso es un núcleo inicial y cómo este puede ir admitiendo diferentes volumetrías y diferentes crecimientos. Este es otro trabajo que tiene una organización más lineal, que va creciendo a lo largo del lote y que así va sumando módulos. En realidad, el metaproyecto supone, nosotros lo vamos haciendo en diferentes regiones climáticas del país, ¿no? Puede ser para climas fríos y en este caso clima húmedo, ¿no? Supone una localización, un clima determinado y diferentes posibles crecimientos o evoluciones de la vivienda. Ahí se ve, en este gráfico muestra un poco eso, cuál es el núcleo inicial, la primera etapa, y después cómo van apareciendo las otras etapas de crecimiento. La hipótesis de trabajo es que existen numerosas tipologías de vivienda evolutiva que permiten acotar la inversión inicial, manteniendo múltiples posibilidades de crecimiento y adaptaciones futuras ante grupos de convivencias variables. Y el objetivo es identificar aquellas tipologías de núcleos iniciales y viviendas evolutivas en terreno individual apropiadas para su desarrollo en el NEA. Estas son algunas variables de investigación y a su vez algunas dimensiones de esas variables que fuimos teniendo en cuenta. Y la investigación se organizó básicamente como en estas tres fases: una fase más exploratoria, una fase analítica y una fase de resultados. Todavía no se concluyó, es algo que termina a fin del año que viene, así que estamos como en etapa de avances. Con lo que contamos son con 45 proyectos de alumnos y esos fueron los que se fueron clasificando, ¿no? Esos 45 proyectos se fueron haciendo distintas clasificaciones. Para eso elaboramos fichas de análisis de casos. En este caso es una clasificación tipológica que se clasifican en función del terreno y del tipo de núcleo inicial, que puede ser un terreno entre medianeras, con núcleo inicial en planta baja, con contenedores en doble altura o con un núcleo inicial directamente en 2 niveles. Y para terrenos en esquina lo mismo, núcleo inicial en planta baja y núcleo inicial en 2 niveles. Después se hace como una clasificación tipológica en relación al terreno, al núcleo inicial, ubicación de cocina y baño, la circulación, volumetría y el techo. Y se hace como una pequeña síntesis de prestaciones y características más destacadas de cada uno de los ejemplos analizados. Algunas opciones que vamos observando es la variedad que puede haber en la ubicación de los servicios de baño y de cocina. La ubicación del baño y de la cocina también es lo que va a determinar un poco hacia dónde puede ir creciendo la vivienda. Después de eso, lo que hacemos es una ficha de tipologías destacables
ya ahí ya sería como una decantación de esa clasificación a partir de cómo es el núcleo inicial, si es en planta baja con circulación longitudinal, si es en planta baja con circulación transversal o si es en 2 niveles. Y hacemos como una especie de esquemita, y esa es como una ficha tipo vacía, donde vamos mostrando las diferentes, a partir del núcleo inicial, los diferentes tipos de crecimiento. Acá se ve un poquito más grande esa ficha, cómo la vamos organizando. Ahora está vacía porque todavía esta es de una investigación anterior, pero bueno, así es como esta ficha resumen, desde donde después vamos a ir sacando siendo como el listado de las diferentes estrategias y recursos proyectuales. Lo que se pudo hacer hasta ahora fueron identificar condiciones tipológicas y recursos proyectuales, identificar criterios y pautas proyectuales, y se encontró cierta diversidad de tipos de núcleos iniciales que permiten buenas performances y buenas viviendas evolutivas. En general, lo que venimos viendo es que aquellas que tienen como mayor variabilidad son las que arrancan en núcleos iniciales en 2 niveles, para este caso del clima cálido y húmedo, porque tiene como un condicionante muy grande la lluvia. Eso hace que sí o sí la vivienda tenga que tener techo inclinado, entonces eso repercute indefectiblemente en todas las variaciones volumétricas que puede ir teniendo la vivienda. Para eso lo que hicimos fue como una síntesis de prestaciones en relación al clima y otras en relación al crecimiento. Como decía recién, uno de los grandes condicionantes es la resolución de los techos inclinados. Otro tema es la búsqueda de ventilaciones cruzadas, la protección de la radiación solar, un adecuado acondicionamiento de la cafetería respecto del sombreado, también el uso de mosquiteros, la generación de patios que favorezcan y multipliquen las posibilidades de ventilación, tratar de que el baño y la cocina tengan obviamente ventilación directa al exterior, pero además una doble ventilación, y que la resolución volumétrica permita una rápida ventilación de los espacios, por lo tanto siempre da como tipologías a simple crujía. Y en general se prioriza una adopción de organizaciones lineales o en torno a patios, que algunos esquemitas que van surgiendo de todo eso son estos, algunos a partir de organizaciones lineales y otro a partir de generación de patios como tipologías, una organización en U. Y si fuera compacta, necesita la aparición o generación como de esos patios que multipliquen esa posibilidad de ventilación. Aquellas en relación al crecimiento, en general, esto parte a partir de una trama, de una modulación y de ejes de crecimiento bien organizados, en relación también a la ubicación del baño y de la cocina, y como se supone que es una vivienda que va a crecer por autoconstrucción, también entendemos que es importante la cuestión de la simplicidad constructiva inicial y después en cada una de las etapas. Y tener una especial atención a la cubierta inclinada como un gran condicionante respecto del crecimiento. Y más o menos como una conclusión hasta el día de hoy sería esta, ¿no? Que hemos podido identificar a los núcleos iniciales en 2 niveles, a las volumetrías despegadas de la medianera y o generando patios de ventilación a través de organizaciones lineales, y en U como las operaciones proyectuales estratégicas para lograr adecuadas viviendas evolutivas para el NEA, ¿no? Como que, bueno, ahora nos toca armar como todas esas fichitas, llenarlas todas y volver a cruzar las diferentes tipologías para así ahí poder tener como unos resultados más potentes. Bueno, gracias. Gracias a vos, Luciana. Y continuamos con el tercer trabajo. Proyecto de viviendas sociales bioclimáticas para la Puna Salteña. Van a presentar Ana Sofía Ábalos y Sebastián Miguel. Adelante, por favor. Sí.
Bueno, mientras Sofía va poniendo la presentación, nuevamente agradecerles a los organizadores por el evento, por la mesa y bueno, otro año más aquí en la FADU de manera virtual. Yo pensaba que este año iba a ser ya presencial, pero no, todavía no. Seguramente el próximo será la oportunidad. Y bueno, y este proyecto es un proyecto de investigación del Consejo de Investigaciones de la Universidad Católica de Salta y está radicado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y en el Instituto de Sustentabilidad Energética y Diseño Bioambiental, del cual somos miembros. No estamos viendo, Sofi, la pantalla. ¿No? No, por favor. ¿Pero me escuchan? Sí, te escuchamos, no se ve la presentación. Ah, a ver. Y ¿Pero bueno, están viendo mi pantalla? así como una proyección de pantallas, digamos. Tenés que seleccionar la presentación y compartir de vuelta, tal vez. Sí. A ver, Mientras que vamos poniendo la presentación, bueno... Perdón, aquí, tiene que estar abierta, si lo haces sí, con una ventana, tiene que... sí. ahí está. Ahí está. Sí, compartir directo, gracias. Y decía que este trabajo está, digamos, presentado por un equipo, del cual somos investigadores, Sofía y yo, y, digamos, 2 estudiantes de carrera de posgrado de diseño arquitectónico y ambiental. Adelante, por favor. El proyecto de viviendas sociales bioclimáticas para la Puna salteña en realidad parte de tomar, digamos, un caso genérico que está en relación con la problemática bioclimática general, ¿no? Que está en relación con la demanda total de energía primaria que puede tomar un edificio, alrededor del 25%, y si considera el ciclo de vida del sector de la construcción, la misma se puede elevar hasta un 40%, ¿no? Ese es uno de los puntos de partida, con lo cual la pregunta o el fin de, digamos, de este tipo de trabajos es explorar de qué manera podemos reducir el consumo a través del diseño y de la construcción de edificios sostenibles. Por otra parte también, sabemos que un edificio está impactado por variables climáticas, cambios estacionales y las condiciones del contexto. Entonces, a partir de ahí, nosotros planteamos que dentro de la etapa de proyecto de un edificio es fundamental la importancia no solo tener en cuenta las consideraciones del diseño pasivo y del ahorro energético, sino también contar con la posibilidad de realizar distintos análisis y verificaciones propios sobre los requerimientos de confort térmico que se orienten a estas decisiones de diseño. Es decir, ir analizando y trabajando el proyecto de manera en paralelo con estos análisis y con estas informaciones que vamos a ir obteniendo. Por otro lado, sistematizar esta información que vamos obteniendo en el desarrollo de un proyecto de viviendas sociales, en este caso un proyecto que tomamos en la Puna, y elaborar también una guía metodológica de diseño bioclimático de viviendas que incluya recomendaciones, verificaciones, y que también esto sea un elemento de transferencia para profesionales y para organismos públicos que diseñan viviendas sociales, como los institutos provinciales de vivienda, por ejemplo. Adelante. Por otra parte, las hipótesis de este trabajo, bueno, tiene que ver con las decisiones proyectuales sobre las orientaciones, sobre la forma de los edificios, cómo se adoptan los sistemas constructivos y cómo se vinculan a las condiciones climáticas y geográficas del emplazamiento de los propios proyectos, y de alguna manera, digamos, cruzarlas con las consideraciones y las variables del proceso de diseño para poder justamente lograr esas condiciones de confort interior aceptable para los usuarios, ¿no? Y de esta manera poder armar recomendaciones o tomar recomendaciones de distintos manuales de diseño como normas o como características de materiales de construcción y sistemas constructivos específicamente, y también permitir, a partir de este trabajo, verificar algunos de estos estándares de confort interior en los edificios a través de metodologías de cálculo para eficiencia de cerramientos, conociendo esa composición constructiva, material y también las condiciones climáticas del entorno. Adelante. Bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi nombre es Sofía, yo trabajo con Sebastián, soy parte del equipo. Siguiendo con la presentación, como bien dijo Sebastián, lo que nos interesa es un planteo de una metodología que plantea una serie de etapas y formas de incorporar herramientas que pueden posibilitar o ayudar a la toma de decisiones de proyecto con respecto a cuestiones bioclimáticas. La primera etapa que nos proponemos es el análisis de características climáticas de la localización de estudio, que en general, y esto sería interesante haciendo una relación con el primer trabajo que presentaron, en general los estudios de arquitectura
cuando hacen este análisis de características climáticas, se basan en descripciones del clima. Por ejemplo, identifican que el clima de la localización del proyecto va a ser cálido, húmedo o templado, y hacen una descripción, pero esa descripción en general no está basada en datos de estaciones meteorológicas. Esta podría ser una posible ampliación de la encuesta que hicieron los investigadores del trabajo número 1, para no decir en general. No se basan en datos cuantitativos, digamos, de estaciones meteorológicas. Entonces, nuestra propuesta es incorporar esa información procesada, lo que nos puede arrojar resultados o podemos ver el análisis climático con otro enfoque. Por ejemplo, en el caso de este proyecto particular, se localiza en una localidad que se llama San Antonio de los Cobres, en la Puna salteña, donde está el punto naranja, que de acuerdo a la clasificación climática que plantea la norma IRAM 11.603, pertenece a la zona fría, a la zona 5. Entonces, nosotros lo que usamos es un archivo climático que tiene 8.600 datos, un dato horario, y realizamos estas tablas que son bastante gráficas, en donde uno puede ver la información de manera más clara, que presenta en las filas los meses del año y en las columnas temperaturas. Entonces podemos ver cuántas horas, por ejemplo, en el mes de enero, cuántas horas, qué cantidad de horas la temperatura fue, por ejemplo, de 8 a 9 grados, de 8 a 15 grados, y podemos verlo de manera gráfica. Entonces, en el caso de San Antonio de los Cobres, vemos que la mayor parte del año el clima es muy frío. Es decir, este rectángulo tiene las condiciones de temperatura de confort de 18 a 26 grados. Y podemos ver que la mayor parte de las horas está por debajo, muy por debajo de las temperaturas de confort. Es decir, menos del 10% de las horas del año presentan condiciones de temperatura de confort. Lo mismo pasa, por ejemplo, nosotros acá presentamos dos variables que son temperatura y humedad relativa, en el caso de la tabla de la derecha. Podemos verlo también de manera gráfica, que es un clima frío y muy seco. Estos rectángulos azules también presentan la cantidad de horas en que la humedad relativa fue, por ejemplo, del 10 al 20%, del 20 al 30%, lo cual está en el margen inferior de la humedad seteada como humedad de confort, propuesta por la bibliografía, digamos, que es entre 20 y 80 grados. 20 y 80% de humedad relativa. Entonces, incorporar esta información de esta manera, creemos que es una forma de tomar decisiones basadas en datos, y es una forma de ver la información desde otro lado y no tanto como con un análisis descriptivo, sino basándose en mediciones. Luego hicimos un relevamiento de los antecedentes, o sea, recorrimos la zona, la localidad de San Antonio de los Cobres, y hicimos un relevamiento de los edificios, sobre todo los de vivienda, y vimos que en general son de una sola planta, que existen casos aislados con edificios de vivienda más de una planta. En muy pocos casos vemos estrategias de conjunto compacto, creando patios o recintos para el control de los vientos. Se utilizan ladrillos de adobe o muros simples, no consideran sistemas constructivos con elevaciones adecuadas para la región. Y en cuanto a las cubiertas también, cubiertas muy simples, como cubiertas de chapa, cubiertas de teja o torta de barro con paja y cañizo, que no tienen prácticamente sistemas demasiado confortables para esas condiciones de temperatura que mostraba Sofía anteriormente. También el tema de los cerramientos, acá sí existen pequeñas aberturas, hay una conciencia sobre eso, pero no son sistemas constructivos eficientes, ni tienen alta performance de hermeticidad ni de control energético. En cuanto a la vegetación, que también podría ser un elemento que se puede tener en cuenta, en el diseño bioclimático es muy escasa, las condiciones climáticas son muy adversas, con lo cual tampoco es un factor a considerar, y tampoco se observan sistemas de ganancias solares pasivas para calefacción en los interiores de las viviendas. Adelante. En cuanto al planteo de las estrategias bioclimáticas y un poco trabajando con esos software que se desarrollaron con Meteonorm 8 y luego se trabajaron con otra interfase de Climate Consultant 6, y acá lo podemos ver en el diagrama de Giboni, estas estrategias pasivas para San Antonio de los Cobres, podemos ver en el gráfico que todos esos puntitos verdes que están como a la izquierda,
son esas obras que no cumplen esas condiciones de confort, mientras que en esa especie de polígono color azul sería las zonas de confort, o sea, donde la vivienda, digamos, pudiese llegar a ese confort, y fíjense que prácticamente no hay puntitos. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias que están planteadas en colores? Bueno, las reagrupamos, y entonces como recomendaciones del proyecto empezamos a ver, obviamente, las formas compactas que disminuyen pérdida de calor, la disposición de edificios formando claustros con patios internos orientados al norte para maximizar justamente ganancias solares directas, tener protecciones contra los vientos, en este caso predominantes que son del cuadrante sur, proteger las entradas a espacios interiores a través de vestíbulo con doble puerta. Esa fue una estrategia también del proyecto. Y en cuanto al aprovechamiento de la ganancia solar, o sea, todo esto que necesitamos para, o tenemos grandes sistemas digamos, de consumo energético para poder calefaccionar y tener este confort, o podemos tener sistemas de estrategia de proyecto de las envolventes con ganancias solares directas. Entonces, pensar, por ejemplo, orientaciones de máxima ganancia recomendadas en la norma noreste, norte y noroeste, digamos, donde los locales de servicio deberían estar al sur. En cuanto al asoleamiento, bueno, tener mínimamente 6 horas de exposición solar de estos sistemas o de estas fachadas, aberturas con aislaciones con DVH y protegidas con cortinas operables, justamente para poder controlar estas ganancias. Dada la gran amplitud térmica diaria, es recomendable el uso de masa térmica e inercia térmica. Eso tiene que ver con las envolventes, o sea, cómo después estos muros van a acumular y van a perder calor muy lentamente. Y las aleaciones térmicas, justamente en paredes, pisos y techos, son un factor primordial a tener en cuenta justamente en estas envolventes verticales y horizontales. Adelante. Yo agrego una cuestión más a esta diapositiva, que es interesante también recalcar cómo el uso de software como el Climate Consultant Site, que es el que nos da este tipo de información, enumera estrategias a adoptar y también les da un porcentaje de importancia, digamos. Entonces acá podemos ver, esto es también una forma de orientar las decisiones de diseño, porque, por ejemplo, el 38% representa la estrategia de ganancia solar pasiva sobre masa térmica. Es decir, necesitamos en un clima de estas características que tiene muy buena radiación y que tiene condiciones de frío extremo incluso, la estrategia más importante es la ganancia solar, lo que ya sabemos, pero al ponderar este porcentaje nos da cuenta de la importancia que tiene cada estrategia en general. Entonces, eso puede ser una herramienta muy valiosa a la hora de desarrollar un proyecto, que un arquitecto pueda, de nuevo, cambiar el enfoque en cuanto a cómo encara el diseño de un proyecto. En la siguiente vemos, bueno, en la propuesta, el proyecto son 32 viviendas organizadas en viviendas de 2 niveles. Esto también fue una apuesta de poder empezar a trabajar el tema de la densidad, que es un tema que no se está trabajando en estos pueblos en crecimiento. Estamos en un lugar, en un sitio donde el tema de la minería y el tema, digamos, del desarrollo tecnológico es muy importante. Hay una demanda altísima de vivienda. Trabajamos con viviendas para 2, 4, 6 usuarios. Hay mucha rotación de personal, digamos, de servicio y propio en la actividad minera, por ejemplo. Entonces, es importante empezar a trabajar otro tipo de tipologías dentro del contexto. Ahí vemos viviendas y tipologías orientadas norte-sur, con los servicios hacia el sur y abiertas hacia el norte, con patios compactos, controlados por los vientos, sistemas constructivos que después vamos a ver que tienen que ver con los materiales, los colores del sitio, o sea, tener un proyecto contemporáneo, digamos, pero sí con un lenguaje regional, viviendas este-oeste, en donde también vamos trabajando el tema de la iluminación y de las orientaciones. Todas las viviendas tienen esta doble puerta y estos vestíbulos justamente para hacer un corte sobre los vientos, y que de alguna manera nos van dando algunas pistas que vimos anteriormente con el proyecto de diseño. Adelante. De nuevo, otra etapa. Perdón, Sebastián, ¿estás hablando vos? No, dale. Tenemos poco tiempo, así que cortito. Sí. De nuevo, otra etapa de una instancia de verificación. En este caso, cuando se diseñan las aberturas, usando un programa que se llama Solar, se verifica el ingreso y obstrucción solar en cuanto a cada una de las aberturas. Es decir, con un software muy simple se puede ver en qué momento del año y en qué hora del día entra sol, y nosotros podemos, solo cambiando ángulos, podemos ver, por ejemplo, la altura de esta medianera, cuánto va a obstruir en el ingreso solar de la abertura norte.
y si no está esta medianera, ¿cuánto sol va a entrar? Entonces, estos son argumentos que posibilitan la toma de decisiones en un proyecto de arquitectura basándose en datos. De nuevo, si esta es una verificación en cuanto al diseño de aberturas, también presentamos una verificación en cuanto a las envolventes, al diseño de envolventes. En estas envolventes recuadradas con el rectángulo naranja son las típicas del lugar, que son envolventes simples, de ladrillo cerámico, bueno, como hablaba Sebastián recién en el relevamiento de antecedentes, y lo que se hizo fue proponer envolventes mejoradas, pero también realizar una verificación en cuanto a normas IRAM, que es la que nosotros conocemos de la IRAM 11605, que verifican los niveles A, B y C, para ver si la aislación es suficiente, cuánta aislación van a tener estas envolventes, pero también se realizó un análisis en régimen transitorio para ver si la inercia, que analiza la capacidad de acumular calor y de reirradiarlo, para ver cómo se comportarían estas envolventes en cuanto a la inercia, la capacidad de acumulación. Como vemos, los resultados fueron bastante alentadores con respecto a los sistemas constructivos locales, porque nos dieron bastante, o sea, verifican ambas propuestas de muros. Lo mismo pasó con las cubiertas. Se hicieron los mismos análisis, también con las cubiertas propuestas tuvimos buenos resultados. Para los dos, en cuanto a nivel de aislación, se llegó a nivel B, y en cuanto a comportamiento en régimen transitorio, también una categoría no óptima, pero buena. Y finalmente, bueno, como conclusiones, este proceso que se plantea de diseño de edificios destinados a vivienda social, en este caso para San Antonio de los Pobres, un pueblo de la Puna salteña, puede ser considerado como una guía metodológica de diseño bioclimático, como dije anteriormente, tanto para profesionales como agentes gubernamentales, en donde justamente las condiciones del clima y los recursos energéticos a utilizarse durante la etapa de operación de las viviendas es escasa y de alto costo, por eso trabajamos con el tema de vivienda social. También se plantea como un ordenamiento conceptual de pasos y validaciones que no necesariamente tienen un orden lineal, o sea, uno puede ir trabajando el proyecto y en paralelo ir trabajando todas estas herramientas. Estas etapas están organizadas en dos categorías, ordenadas y complementarias. La primera categoría es la analítica, donde se parte de observaciones de campo, análisis de antecedentes, datos del contexto, y una segunda categoría que nosotros denominamos como propositiva, ¿no? Donde toma estos análisis y antecedentes para formular un proyecto que considera las variables bioclimáticas y las recomendaciones de normas y de procedimientos. Aquí nosotros mostramos solo dos parámetros, análisis perimetral de penetración y obstrucción solar de las aberturas y el análisis de las envolventes adoptadas. Se pueden agregar, por ejemplo, otros parámetros, requerimientos de calefacción y de refrigeración, estudios de la iluminación natural, que nosotros ya estamos trabajando y estamos presentando estos resultados en otros congresos muy pronto, con lo cual, digamos, seguimos trabajando sobre el proceso y sobre el proyecto, validando todas estas cuestiones. Y finalmente, bueno, los resultados de estas verificaciones muestran el mejoramiento del desempeño de las aberturas y de estas viviendas al ingreso solar y una optimización de las envolventes con respecto a su calidad de aislación y conservación del calor. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención y disculpen que nos extendimos unos minutos. Gracias. Muchas gracias. Afortunadamente disponemos de algún margen de tiempo, así que estuvo todo muy bien. Bueno, y damos inicio ahora al espacio de intercambio. Si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario, adelante. Bueno, no sé si alguien quiere. Sí, Sebastián. Sí, una pregunta para Luciana, que no sé si lo dijiste o no, pero esto es un trabajo de grado, ¿no? De cuarto año, digamos, ¿no? Sí, yo aclaré qué año era, quinto año. Ah, quinto año, perfecto. Bueno, primero me gustó mucho ver dibujos a mano, son muy cálidos y que expresan mucho el diseño arquitectónico, sobre todo en la fase académica y pedagógica. Pero en este sentido, digamos, cuando uno habla de viviendas evolutivas, nosotros también en el proyecto hemos partido esto de los módulos para 2, 4, 6 integrantes, que también es como una especie de Tetris, ¿no? La idea es que, digamos, esa vivienda, si bien es un ejercicio proyectual, digamos, pueda ser implantada por algún organismo, digamos, o por algún privado. Esa sería la primera pregunta, o sea, si hay alguna vinculación ya desde el programa o desde el lineamiento que ustedes dictan. Y segundo, digamos, en estas cuestiones bioclimáticas que nosotros trabajamos más en profundidad, digamos,
qué profundidad se le da a esto y por otro lado, digamos, qué competencia tiene el equipo docente para poder trabajar en esto, ¿no? Porque también es otro tema en el que siempre estamos discutiendo el tema de la formación y la transferencia desde el equipo docente hacia los estudiantes. Gracias. Sí, te digo. Nosotros así como transferencia, no, queda como en un ejercicio de cátedra que se viene haciendo hace muchos años, así que hay como una experiencia basada también en todos los ejercicios que se fueron haciendo. Nosotros les compartimos unas especies de tablas que fuimos armando sobre cada uno de los climas que tiene, o sea, no está graficado como ustedes lo mostraron, pero sí tienen las temperaturas máximas, las mínimas, los milímetros de agua que cae, las horas de sol durante el día, la relación invierno y verano, bueno, le damos como esa serie de tablitas, las orientaciones del viento, y a partir de eso, más algo que ellos van investigando, bueno, vamos proyectando. El ejercicio se hace en 2 meses, ¿no? Y a veces tomamos también la quiaca, pues había como ciertas cosas que ustedes contaban que son asimilables también a la quiaca, por esto del clima que en realidad es frío, ¿no? Y el equipo docente, hay 2 personas que hicieron especializaciones en diseño bioclimático. Así que bueno, a partir de eso vamos avanzando. Y así como la idea que nosotros les decimos es que sí, el núcleo inicial lo hace una empresa constructora, ¿no? Como si todos ponen el mismo núcleo inicial, y después por autoconstrucción los usuarios, a partir de generación de comunidades de trabajo, ellos van como propiciando los crecimientos, que por ahí pueden ser los que ellos pensaron o por ahí no, pero la idea es que la vivienda deje lo más clarificado posible hacia dónde uno intuye que va a crecer, ¿no? Así que bueno, un poco es eso, pero bueno, son 2 meses de trabajo, ¿no? Y es grado, no es posgrado. Bueno, yo también tengo una consulta para vos, Luciana, porque bueno, también soy docente, ¿no? Primero, bueno, por el corto tiempo que implica desarrollar y proponer una tipología del metaproyecto, ¿no? Y por la cantidad de variables que esto implica. A mí me interesa, digamos, el grado de facilidad o dificultad que tienen los alumnos para asimilar los conceptos. Y después, y aparte después producir, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, nosotros notamos que parece claro todo, pero cuando tienen que proyectar o producir algo, se hace en un matete que uno no sabe cómo, digamos, desenredar a veces, ¿no? Es un ejercicio de ruptura. Ellos vienen de hacer en Diseño 3 un mega centro cultural, ¿no? Y llegan eso sería 4º año, llegan a 5º año y nosotros les pedimos que hagan una casita de 60 metros cuadrados, que después va a crecer. La primera cuestión es que a veces subestiman un poco, ¿no? El trabajo por ver lo que es chiquito de metros cuadrados. Nosotros lo que intentamos es dar como bastante apoyo teórico, hay como prácticamente todas las clases hay contenido teórico, hay mucha bibliografía también que les vamos subiendo para que aquel que le interese pueda profundizar más, ¿no? Y aquel que no, bueno, se quede con lo que nosotros le damos. Y se organizan una serie de ejercicios cortos que van como atacando el problema desde diferentes situaciones. Por ejemplo, el primer ejercicio corto es de clima, pero sin crecimiento, ¿no? Entonces, es un ejercicio rápido que dura 2 o 3 clases y que ellos focalizan solo en el clima. Después hay otro ejercicio corto que es de crecimiento, pero sin clima. Entonces focalizan en cuestiones dimensionales, en cuestiones organizativas, de tramas, geométricas. Después hay otro ejercicio corto que es de investigación material. Entonces ahí hacen ellos como una investigación de la materialidad apropiada, de los recursos de la región y de los sistemas constructivos posibles. Después hay otro ejercicio más cortito que es del conjunto, ¿no? De cómo ellos
piensan y organizan el almacenamiento. Y después finalmente es como el ejercicio integrador, que es el que junta clima, crecimiento y diseño tecnológico constructivo, ¿no? Y van llegando, o sea, no son cosas súper elaboradas, pero sí tienen como un rigor bastante grande en el sentido que hay como una transversalidad, que siempre es lo que parece como más dificultoso de lograr, y hay como una coherencia entre lo proyectual y lo constructivo, ¿no? Yo creo que es como una primera aproximación a su labor profesional, ¿no? Porque a veces, o sea, un problema que tenemos en la facultad, supongo que puede pasar en varias, es que hay como una separación muy grande entre lo proyectual y lo tecnológico constructivo. Entonces cuesta como vincularlo. Y este ejercicio, por la escala que tiene, es como bastante posible que eso se pueda dar, ¿no? Y que ellos puedan pensar que no están dibujando líneas, sino que están dibujando materiales, ¿no? Es como la mayor insistencia que tenemos en el desarrollo de todo el ejercicio, ¿no? Es como acercarse más como a la labor profesional, ¿no? Muchas gracias, Luciana. De O sea que nada. van fraccionando, van ejercitando, digamos, por partes para después Sí, hacer una integración. sí, Bueno, muchas gracias, muy de claro. nada. Yo tengo una pregunta, si me Adelante. permiten, para el Adelante. equipo de Sebastián y Sofía y también para Luciana, que en realidad viene, me la disparó en realidad el título también de la presentación tuya, Luciana, que tiene que ver con esa pequeña frase de terreno propio y vinculándolo también con nuestra mesa que se llama Proyecto de Habitar. Entonces me hizo pensar, ¿no? Esto de cómo impacta la consideración del terreno propio, por lo menos en esta investigación que ustedes hicieron, y también para el caso de Sebastián y Sofía, el tema del terreno propio siendo viviendas sociales, si hay algún tipo de variable que ustedes consideren que, por lo menos en la zona donde ustedes trabajan, genera algún impacto distinto, o por lo menos alguna consideración a tener en cuenta. Si quieren arranco yo. Bueno, en el caso nuestro, sí, es un tema ese porque, digamos, esto fue un trabajo que hicimos para el municipio de San Antonio de los Cobres, o con el municipio de San Antonio de los Cobres, y siempre aparece esto, ¿no? El tema de la vivienda propia, y sobre todo cuando vos vas al territorio y vas a hacer un relevamiento, empezás a ver cómo, ¿no? Como las fundaciones con un encadenado, empezás a ver cómo suben con la estructura, y no sabes qué va a hacer, pero empezás a entender esto. Y en el relevamiento que hicimos, que no lo dije porque siempre falta tiempo, era muy interesante estar ahí en la Puna y ver, por ejemplo, esas casas que se producen en esos patios, pero no se producen a partir de una tipología que se diseña, sino que tiene que ver con de la vivienda evolutiva, que los hijos construyen atrás de los padres o al costado y se van generando, digamos, como estos agrupamientos. Entonces nosotros tomamos esa idea para trabajar en este proyecto, y lo que sí nos importaba era que, por ejemplo, como queríamos trabajar la densidad en altura, no se nos ocurrió, o sí se nos pasó por la cabeza, Sofi, ¿te acordás? Con los chicos que trabajamos, esta idea de estudiar. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, bueno, por una escalera subís a plantas altas. No, la idea de tener vivienda propia con puerta en planta baja donde todas accedan por áreas comunes, por ejemplo. El conjunto tiene también algunos locales comerciales de abastecimiento para ese pequeño barrio que se llama Pueblo Nuevo. Sacamos una diapositiva por el tiempo, pero, por ejemplo, esto está en un lugar donde era una antigua cancha de fútbol, que quedó la marca, y al lado ahora se consolidó una canchita de fútbol, un mini polideportivo, con lo cual el Estado o el municipio tiene ese espacio que era del municipio, de 1 hectárea punto tanto, digamos, para hacer el proyecto de las viviendas. Entonces, toda esta idea de la casa propia de los terrenos fiscales, los terrenos municipales, los terrenos públicos, y cómo todo esto se va haciendo, también tiene que ver con un crecimiento de las sociedades y de los pueblos, y por otro lado también con esta idea de la casa propia o en terreno propio. No planteamos, varias de estas viviendas también tienen el tema de la huerta atrás o de los animales. Bueno, aquí lo que nosotros hicimos fue como armar un conjunto, que de hecho hay varios conjuntos, pero en esas viviendas que nosotros tomábamos como referente eran viviendas, por ejemplo, para gendarmería o de barrios sociales, que directamente son copy-paste de lo que puedes encontrar en
Buenos Aires, Gran Buenos Aires, en los años 70, en los años 80, totalmente fuera de una relación climática, de contexto y cultural, ¿no? Entonces ahí fue también todo un ejercicio de ver todos estos prototipos y proyectos, analizarlos primero y luego, a través de todo este estudio de estas variables bioclimáticas, cómo trabajar, digamos, el proyecto, la propuesta y lo bioclimático, que en realidad tiene que ver con todo con un único pensamiento, ¿no? Cuando vos ves un rancho de torta de barro y de paja y cómo son las aberturas pequeñas y se revoca sobre la ruta 40 o no, digamos, es algo que tiene que ver con la idiosincrasia, con la cultura, con las posibilidades económicas y de los recursos, pero también con el sitio. Entonces, eso también trabajamos. Muchas veces vemos estos proyectos bioclimáticos que los vemos que, digamos, dan resultado por todos lados, pero finalmente no tienen que ver con un contexto, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo también bastante antropológico, si se quiere, de este estudio, o sea, el tamaño de los adobes, por ejemplo, cómo estaban compuestos, bueno, en fin, eso por ahora. Sí, un poco más o menos lo mismo, porque es como de las formas más arraigadas que hay en Argentina, ¿no? Esto de la casa propia, el terreno propio, más en el interior, donde en realidad hay espacio, no es que no hay espacio. Uno sabe que por ahí va como en contra de la densificación de la ciudad, ¿no? De la concentración de la ciudad de los 15 minutos, pero en realidad son en pueblos de otra escala, ¿no? Que tampoco tiene mucho sentido la excesiva concentración. Y esta forma de vivir, de esto de tener el huerto, de tener sus propios animales, eso lo podés hacer únicamente en un terreno propio. Este año nos convocaron desde Neuquén también por pedido de la matrícula, para hacer prototipos de viviendas evolutivas en terreno propio. Y los terrenos son bastante grandes. O sea, por lo tanto, es una forma habitual de que las viviendas puedan crecer, ¿no? Hoy en día. O sea, y va a seguir siendo así. Sí, muchas gracias. Coincido que es un tema súper interesante y creo que también viene como de se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y yo supongo por ahí desde un poco del desconocimiento en las zonas donde ustedes trabajan, que hay toda una etapa por ahí más relacionada con la historia y la sociedad y la cultura, y tal vez unos intentos por ahí más actuales de intentar reconvertirlo, pero que hay veces que se van chocando contra esas situaciones socioculturales que hacen repensar y hacen que muchos equipos tal vez vayan digamos, generando proyectos, intervenciones o debates también, que hacen muy rico a este tema de la vivienda propia y encima, bueno, obviamente, de los terrenos o también hasta de espacios colectivos, ¿no? Que también son muy necesarios en nuestra ciudad. Gracias por la respuesta. Adelante, Sofía. Bueno, yo tengo una pregunta para Analia y Alejandro. Y primero que nada, felicitaciones porque me pareció muy interesante el proyecto que están llevando a cabo. Yo celebro las oportunidades de acercar a los estudios de arquitectura herramientas y guías metodológicas y formas de trabajo que se desarrollan dentro de la investigación, porque en la investigación parece que va por un lado y los estudios de arquitectura parecen que van por otro bastante alejado. Entonces, me parece que es muy buena oportunidad para, por lo menos, sondear lo que se hace dentro de un estudio de arquitectura. Y la pregunta estaba referida, a lo mejor es una pregunta o una sugerencia. Yo no entendí si ustedes les acercaron también la guía o si solo les acercaron la encuesta. Y si incluyeron el tema de cómo se verifica, cómo se hacen las verificaciones de las intenciones que tienen los estudios. Es decir, uno puede decir, mi intención es tomar en cuenta algunas cuestiones en base a tal cuestión de diseño bioclimático. Pero muchas veces, con lo que nosotros vemos, porque yo también estoy luchando para ese lado, vemos que esas finalmente no se verifican en un proyecto, porque los estudios no tienen muchas herramientas para verificar las estrategias que se proponen. Entonces, si lo incluyeron, estaría bueno conocer o leer los resultados que obtuvieron, y si no, podría ser una sugerencia para ampliar
la encuesta si quieren seguir trabajando en esa línea. Eso es la pregunta. Dale. Ani, ¿querés arrancar vos? Sí, dale. La guía sí, la preparamos, estuvimos analizándola y después esa guía la validamos con la encuesta, porque todavía, digamos, no está como terminada y formulada. Pero, digamos, nuestros siguientes proyectos es terminar con la metodología generada a través de la encuesta, validada, con todo ese caminito, y después terminar en, digamos, no solamente la guía, sino una metodología de trabajo para la verificación también de los proyectos. Pero creo que también nos faltaría dentro de la misma guía la posibilidad de certificar, como estás diciendo. Claro, pero lo que nos pasa a pensás. nosotros es que nosotros los verificamos a los proyectos como investigadores, pero los arquitectos muchas veces no saben, dicen, bueno, yo voy a incorporar tal cosa, pero no saben cómo hacer, cómo saber si eso funcionó, qué resultado les dio, si no contratan un asesor, digamos. Entonces, esa parte es la que para mí siempre, que es muy interesante de ver qué herramientas cuentan como para verificar lo que están proyectando o no. Entonces, esa era la sugerencia, entonces. Muchas gracias. Bueno, en realidad nosotros es como que partimos desde una guía que iba recopilando estas distintas variables que están, digamos, dentro de las normativas que citamos. Generamos un documento, a partir de ese documento armamos la encuesta como validación, como para empezar a direccionar o justamente validar este camino transitado. A partir de esto, la idea es poder devolverles, por ejemplo, a los estudios de arquitectura, los resultados de estas encuestas junto con las conclusiones. Y, como les decía Analía al final de nuestra charla, el próximo paso va a ser empezar a estudiar proyectos específicos, porque ahí también empezamos a ver un poco más desgranado el detalle de, bueno, a ver realmente lo que empieza a pasar en distintas zonas bioclimáticas. Una vez procesados eso, también nuestro objetivo final sería obtener una guía que tal vez sea dinámica, donde trabajemos como si fuera termómetros, donde cada uno pueda poner, bueno, completo cierto dato y me está indicando en qué punto estoy y qué es, por ejemplo, lo que me recomienda una norma IRAM. Entonces yo me puedo ir comparando y claramente podría empezar a ver con algún indicador cuáles son los puntos donde podría intervenir en el proyecto. Que obviamente va a ser decisión del estudio de arquitectura, pero nos gustaría que sea una guía que sea de fácil comprensión y que sea una herramienta para tomar decisiones, no que tengan que recurrir a algún asesor en cada caso de todas estas estrategias que quieran desarrollar, ¿no? Es un poco el camino que nos gustaría continuar haciendo. Claro, está muy bueno. Bueno, felicitaciones de nuevo. No, igualmente. ¿Algún otro comentario, consulta? Hola, ¿qué tal? Sí, yo a eso que preguntaba Sofía le agrego como estudiante que a veces todas estas técnicas, herramientas de bioclimatización y de sustentabilidad, por ejemplo, no te lo dan como herramienta en clase y vos capaz pretenden que lo sepas de antemano, pero también es difícil. Entonces me parece que está buenísimo que haya una guía de metodología que pueda estar al alcance de cualquiera y nosotros también tenerlo en cuenta a la hora de proyectar como un ejercicio, quizá no proyectar realmente todavía, pero me parece que está buenísimo porque no es una herramienta que tengamos a mano y en cuenta generalmente. No sé, las cubiertas verdes es como, bueno, tenés una cubierta muy grande, ¿por qué no la haces verde? Pero más algo estético que un funcionamiento climático, térmico para el uso del edificio. Y nada, eso me parece que está buenísimo. Adelante, Sebastián. Bueno, esto que plantea Agustina es sumamente importante, digamos, ¿no? A mí me toca, y seguramente a varios de los que están en la mesa, nos toca, digamos, pensar las carreras, acreditar carreras, cambiar programas de carreras, actualizar los programas de las carreras. Y por un lado tenés, digamos, las currículas tradicionales, la Facultad de Arquitectura tiene no sé cuántas, no sé, 8.900 horas de las cuales tenés que poner es arquitectura, urbanismo, planificación, digamos, todo lo que vos tenés, con lo cual siempre los temas de bioclimática están o en materias electivas o quedan, digamos, para
el posgrado, digamos, ¿no? Ahí veo también en la mesa varios colegas que están en maestrías, en especializaciones, o sea, somos los que estamos trabajando en estos temas también, que estamos en el grado y en el posgrado, y un poco, digamos, esa complejidad se va viendo, ¿no? Hace poquito presenté en Chile una ponencia donde hablaba, digamos, justamente hacia dónde va el diseño bioclimático y un poco trayendo un paper de la Comunidad Europea, un español, digamos, que hablaba sobre Glenn Murcutt versus Renzo Piano, era, digamos, ¿no? Era como el título que lo pueden buscar, y Renzo Piano planteaba esta idea de cuál va a ser la estética de la arquitectura en el mundo de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, creo que todavía seguimos enseñando en la facultad Bauhaus digamos, y la arquitectura como un arte y no como estas cuestiones más vinculadas a las necesidades que impactan, digamos, sobre el clima. Entonces, creo que para Agustina esta idea de encontrar las guías, o también en los profesores, ¿no? La capacitación de los profesores, pues yo le preguntaba antes a Luciana, digamos, cómo es la formación del equipo para poder trabajar en estos temas. Pero son temas que nos estamos cuestionando y que estamos trabajando permanentemente, y que, como todo, digamos, o sea, va evolucionando en función del desarrollo de estos temas, y va a llegar un momento en el que la presión o el mercado o lo que fuera, digamos, va a requerir que justamente, o el clima o el cambio climático, digamos, va a evidenciar que hay ciertos temas que va a haber que cambiarlos, va a haber que tomar ciertos rumbos y va a haber que tomar otras prioridades. No sé si tiene que ver con esto, específicamente con lo que nosotros estamos trabajando, pero que de alguna manera todo el tiempo se están cuestionando e interpelando los programas de arquitectura, y esto pasa en todas las universidades del país, digamos, ¿no? Yo por lo menos los contactos que tengo se van dando ahí. Gracias. Silvina. Hola, buenas tardes. Yo soy arquitecta, estoy cursando la especialidad en la UCASAL en Salta de diseño arquitectónico bioambiental, y me interesó mucho la propuesta de los chicos del primer trabajo que se presentó. De hecho, estoy diseñando una tesis que tiene mucho que ver con lo que ellos hacen desde otro punto de vista. Yo soy de Jujuy y lo estoy enfocando para Jujuy a mi tema, pero no terminé de entender bien si ellos llegaron a formular la guía o están en proceso todavía. La guía definitiva no la tenemos porque nos gustaría que, como comentaba, sea una herramienta digamos, de que el profesional pueda interactuar. Hoy en día la guía que tenemos es una guía más de contenido, donde las 6 categorías que comentábamos están filtradas por cada una de las recomendaciones, entonces tenemos cada uno de esos valores mapeados según las zonas bioambientales, en las cuales se podría apoyar cada proyecto, pero todavía tenemos que ir un paso más allá para que esa guía sea, digamos, de acción, ¿no? Para que los profesionales la puedan utilizar. Entonces, por eso el camino es validar estos primeros pasos, o sea que esa encuesta se apoyó en la guía que tenemos actualmente, y a partir del análisis de los proyectos es como que la iremos puliendo hasta lograr algo que sea una herramienta. Hoy en día no es una herramienta, sino es como si fuera un gran texto con las sumas de recomendaciones de todas las normas IRAM y de las certificaciones en este caso. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Ana María. Sí, yo lamentablemente me incorporé tarde, así que escuché apenas el anteúltimo y el último trabajo. A Sebastián lo conozco de otros eventos que nos hemos cruzado. Lo único que, porque no escuché lamentablemente lo de la guía, me interesa mucho, pero no lo vi, no puedo opinar. Lo único que quería acotar, que es referido justamente a la enseñanza que hizo hincapié la alumna, Agustina, es que más allá de que exista una guía y un paso a paso, hay cuestiones que mínimamente tienen que ser impartidas por docentes que conocen la temática, ¿no? O sea, no cualquiera puede agarrar un software. Yo recién pedí que pusieran ustedes el software ahí en el chat para que esté como accesible, porque no estaban las diapositivas, pero la verdad es que no cualquiera puede interpretar
lo que sale del software. Entonces, más allá de que se recomiende el uso de este o aquel software, hay que tener una mínima capacitación, y no es tan mínima, para saber interpretar la información que sale de esos elementos de tecnología que nos facilitan la vida, pero a veces nos confunden. Entonces, es importante, sería importantísimo, y sería necesario ya absolutamente en esta época que vivimos, que la materia fuera obligatoria en todas las carreras de arquitectura. Lamentablemente no lo hemos logrado en la FADU todavía. Yo di clases en carreras de arquitectura privadas y desde hace 20 años atrás ya era obligatoria la materia, pero trabajamos con lo que tenemos, digamos. O sea, si somos docentes de las universidades que no lo quieren incorporar en el plan de estudio, lo ponemos como materia electiva, no nos queda otra, ¿no? Y los alumnos, la opción que tienen es elegirla. O sea, lo que les queda es optar por esa materia si es que les interesa la temática. Y después profundizar en esos temas. Por ahora es lo que les podemos ofrecer. No es algo que como docentes podamos modificar demasiado, son cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas dentro de las universidades, y hay temas que no sabemos por qué, pero se dejan para el posgrado y no se terminan de incorporar al grado. Y todo lo que tiene que ver con lo que decía Sebastián sobre el tema de la estética, realmente uno a veces ve proyectos o alumnos que, digamos, llegan a la materia electiva en los últimos años de la carrera con un modo de proyectar que difícilmente pueden incorporar estos temas. Y vienen como con vicios, ¿no?, adquiridos a lo largo de su carrera como alumnos. Entonces nosotros tenemos que hacer como toda una deconstrucción de todos esos métodos que incorporaron para abrirles la cabeza y decirles, no, esa no es la única forma de pensar el proyecto, ahora tienen que pensarlo desde otra perspectiva. Sinceramente, es lo único que en este momento desde la FADU nosotros podemos ofrecer. Está Verónica, que también con Gabriela tienen una materia que tiene que ver con la eficiencia energética, y si los alumnos eligen acertadamente y les interesan estos temas, digamos, pueden complementar una materia con la otra y avanzar un poquito más. Y también están las pasantías, que siempre son un recurso para incrementar los conocimientos en estos temas, ¿no? No sé, Verónica también puede hablar de eso, porque de pasantías sabe también, así que era simplemente para aclarar a los pocos alumnos que puedan estar escuchando que lamentablemente acá estamos en una mesa donde hacemos los aportes que podemos, y gracias a Dios que por lo menos hay unos cuantos que están hablando de cosas que nosotras, con Verónica, con Gabriela, con Claudio, empezamos a hablar hace más de casi 30 años, digamos, ¿no? Y nadie nos escuchaba prácticamente. Es más, esta es una mesa de proyecto y habitar, ¿no es cierto, Vero? Así es, sí. La primera vez que yo quise intervenir en una mesa de proyecto y habitar, presenté una planilla de cálculo, se llama Calca, que habíamos desarrollado con Martín, y casi que me lincharon, o sea, me cortaron la presentación. Estaban hablando de teorías del habitar y nada tenía que ver con la habitabilidad, digamos, ¿no?, de las viviendas. Entonces, en ese momento me sentí un sapo de otro pozo, y ahora que me meto así a escuchar, porque yo hice una presentación en una mesa de urbanismo, me metí acá de chusma y veo que toda la mesa estaba hablando de lo bioclimático. Entonces me llamó la atención que es como que algo transformamos en el camino, ¿no? Pasaron un montón de años, pero algo se modificó. Digamos, relacionar el proyecto con la habitar está bastante relacionado con lo bioclimático, por lo que yo veo ahora. Bueno, eso nomás. Gracias, Ana. Simplemente acá tenemos, o sea, dos personas que quieren intervenir. Solamente quería decir que, bueno, un poco para completar lo que decía Ana, porque somos parte del mismo equipo, que la oferta, por lo menos en la FADU, de materias, cátedras, es tan grande que los alumnos cuando eligen muchas veces no saben qué elegir. O sea, o eligen a veces por el horario, por el día que les viene bien, por algún comentario. Y es lo que notamos, llegan a terminar la carrera y ahí recién es como que se desayunan un montón de situaciones, ¿no?
Pero bueno, es un trabajo, digamos, de hormiga. De a poco la conciencia va cambiando, ¿no? Un poco para responder a Agustina. Bueno, adelante, Sebastián, habías Sí, levantado muy, la muy mano. cortito saludar a Ana María. Nos vemos la semana que viene en las SADES en Catamarca, seguramente. No, no voy a Ah, SADES. no vas porque vi un trabajo tuyo, bueno, una pena. No, un poco esto y un poco, bueno, Martin Evers, Silvia Schiller y todo el equipo, digamos, que hace muchísimos años que está trabajando en esto. Nosotros venimos trabajando en Salta también, obviamente hace menos años, pero también es toda una apuesta, digamos, ¿no? Arrancar por una materia electiva, proyectos de investigación. Ahora tenemos una carrera de especialización de posgrado, que Silvina está ahí desde Jujuy, que habló hace un ratito, que es alumna. Tenemos ahora un instituto de sustentabilidad energética y diseño bioambiental. Digo, es empezar a trabajar como toda una estructura en donde, digamos, la situación o la pata académica, la pata de investigación, la pata de transferencia o extensión, que es lo que una universidad tiene, digamos, es una estrategia para poder tomar, digamos, todos estos temas y poco a poco, digamos, se ve como la importancia. Nosotros en Salta recién el año pasado se aprobó el nuevo programa de la carrera de arquitectura en donde se aprobó como obligatoria diseño bioclimático y energías renovables aplicadas, que son las materias que yo dicto, digamos, como electivas todavía, ¿no? Entonces, digo, poco a poco esto se va a ir incorporando y, bueno, ya la UBA y varias universidades tienen, digamos, una militancia hace muchos años, otros centros de Latinoamérica también vienen trabajando en esto, y creo que va a llegar un momento en el que, bueno, va a ser una situación habitual, ¿no? Entonces, pero por otro lado, una última cosa, cuando hablamos de construir lo que los alumnos traen y todo esto, seguimos viendo premios bienal y premios, digamos, Sí, totalmente. premiados que no cumplen absolutamente con nada bioclimático, ni siquiera está en las bases ni en los jurados, con lo cual también es un tema, ¿no? No sé, Sofi, desde Córdoba, ¿querés agregar algo? Dale. No, yo también quería hacer un comentario con lo que dijo Ana, que leo sus trabajos, nosotros también venimos, no nos conocemos, pero a través de los trabajos sí. Y yo soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la carrera de grado de arquitectura en nivel 2, estoy en la materia de instalaciones 1. Y comparto la visión de que todas estas temáticas siempre se tratan en una cuestión fragmentada de materias electivas y no se incorporan en las materias troncales de la carrera, pero sí hay un bastión de docentes que estamos tratando de permear. Y, por ejemplo, nosotros, el programa que mostramos, el Solar, es un programa que hicieron en Brasil que es muy simple. Nosotros lo damos en segundo en la carrera de grado, en segundo año. Una unidad que nos toca es análisis de penetración solar y obstrucción, que continúa con introducción a tecnología que le ven en primero y sienta un poco las bases para instalaciones 2. Y es algo que se hacía a mano, con trazado a mano, sobre cartas solares y demás. Entonces, un par de docentes que estamos ahí, estamos empapados un poco con estos temas, renegando con software, especializándonos, tratando de entenderlos. Y sí hay herramientas que son simples, es cuestión de captarlas, de encontrarlas, que son simples, tienen la simplicidad suficiente como para poder incorporarlas en las materias comunes, digamos, en las materias históricas de las carreras de grado, que por lo menos incorporan la noción de que esto es importante incorporarse. Más allá de que no sea una materia electiva específica de diseño bioclimático, por lo menos el esfuerzo está dirigido a, es necesario verificar las aberturas, a ver cuánto sol entra. No importa si lo hacemos con SketchUp, con este programa solar, es decir, tratamos de romper esa barrera desde la microintervención en los programas de contenido, en los planes de estudio. Y me parece que eso también se está moviendo, porque yo lo veo en Córdoba y nos pasa en varias materias que el esfuerzo está dirigido para allá. Así que eso era solamente lo que quería decir. Perfecto, gracias. Nos están avisando que nos quedan 10 minutitos, así que bueno, Silvina y Luciana, por favor, si quieren hacer sus comentarios. Bueno, cortito. Yo lo que quería aportar es esto de que lo dijeron los chicos del primer trabajo y un poco en relación a lo que dijo Ana María, que creo que por ahí
preocuparnos tanto por una materia específica, creo que no es necesario. Yo, que cursé la especialidad, creo que tiene mucho que ver con la buena práctica del quehacer de la arquitectura de todos los días. Si la reforzamos un poco a nivel académico, fantástico, pero lo que yo creo desde todos los lugares es que tenemos que como hacer hincapié en esto de las buenas prácticas de hacer la arquitectura desde un lugar responsable, cada uno como arquitecto, como hacedor. Nada más. Gracias. Bueno, más o menos eso, que yo creo que tiene que estar incorporado directamente en el taller de proyectos, o sea, hay que crear conciencia desde ahí, no hay que, está bien tomarlo como una materia aparte, pero tiene que sí o sí entrar desde el proyecto, si no es como algo totalmente escindido que te des el proyecto y después le agregás cosas para que sea sustentable, es ridículo. Entonces, hay que crear conciencia desde el taller de proyectos. Así es. Bueno, vamos a cerrar la mesa. De todos modos, los contactos están en las ponencias que fueron compartidas entre los expositores, porque veo que, bueno, estamos todos en la misma sintonía, ¿no? Lo cual es, digamos, muy alentador. Bueno, quiero agradecerles por las presentaciones y por todo este espacio de intercambio que realmente fue muy nutritivo. Creo que con mucha sinergia, lo cual realmente da una alegría. Y bueno, hasta siempre. Y un aplauso para todos. Y esperemos vernos presencial. Sí, por favor, que las jornadas del próximo año sean presenciales. Estaría bueno. Lo vamos a transmitir. Chao a todos. Bueno. Saludos. Una buena excusa para Abrazo a todos. Gracias. Hasta muy luego. interesante. Chao, gracias. Chao. Adiós.